Tenemos el tema de lógica proposicional, ¿sí? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. A ver, muy bien. Sabemos nosotros que estudia la lógica, pues no hemos dicho que la lógica es dar la validez, ¿no? En este caso, a las proposiciones. Pero vamos a ver, eso. Vamos a definir qué es una proposición primero, ¿sí? Ahí, vamos a definir qué es una proposición. ¿Qué es una proposición? ¿Qué es una proposición? A ver, ¿qué es una proposición? Vamos a definir qué es una proposición, que todos sabemos qué es, ¿no? ¿Sí? Es un enunciado que tiene una característica, ¿sí? Enunciado que tiene la característica, de ser o verdadero, o falso. O verdadero o falso. Tiene cualquiera de esas características, es una proposición. Sepas o no sepas. Profe, ¿qué se refiere con sepas o no sepas? Mira, ejemplo. Ejemplo. O ejemplos voy a colocar acá. Mira este enunciado, puede ser un enunciado matemático. 2 por 3 es igual a 5. Esta es una proposición, porque tiene la característica, en este caso, de ser falso. Y una proposición se representa con una letra minúscula. Yo voy a subrayar todo esto, porque todo esto es el enunciado, y pongo, en este caso, P. ¿Sí? Es la proposición P. Y es una proposición porque tiene la característica de ser falso. Y se representa con una letra desde la P hacia adelante. P, Q, R, S, T, y así. Muy bien, esa es una proposición, porque es falso. Bien, tiene esta característica. Si yo pongo así, Lima es la capital del Perú. Lima es la capital del Perú. Esto sabemos que es verdadero. Y como sabemos que es verdadero, entonces a todo este enunciado le llamo proposición. ¿Qué proposición? Por ejemplo, la proposición llamada Q. Me da una información, ¿no? Ahí está. Esa es la proposición. Muy bien. Pero también puedo colocar enunciados que nosotros no podemos conocer. Por ejemplo, yo te digo así, Luis es ingeniero. ¿Es proposición, sí o no? Uno puede decir, profe, pero no sé si es verdadero o falso. Claro, no sabemos si es verdadero o falso, pero es uno de ellos. O es ingeniero o no lo es. No hay la opción de que, profe, sí es y no es, no, pues. O es ingeniero o no lo es. Estamos afirmando algo que es verdadero o es falso. Entonces, que nosotros no sabemos, por eso esto tiene dos posibilidades, verdadero o falso. Y con este enunciado vamos a trabajar. Con este tipo de enunciados vamos a trabajar. Entonces, esta es una proposición que llamamos la proposición R, porque tiene la característica o de es verdadero o es falso. Entonces, que nosotros no conocemos, por eso vamos a trabajar con las dos posibilidades. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso, muchachos, es una proposición. ¿Sí? Enunciado que tiene esa característica de ser verdadero o falso. ¿Cuáles no son proposiciones? Acá vamos a ver. ¿Cuáles no son proposiciones? No son proposiciones. ¿Cuáles no son proposiciones? Por ejemplo, no son proposiciones los enunciados que están en signo de interrogación. Por ejemplo, si te digo, ¿cuál es tu nombre? Preguntas. ¿Cuál es tu nombre? No es proposición. ¿Sí? No es proposición. Por ejemplo, no es proposición ¿no? Cuando colocamos entre signos de exclamación, ¿no? Por ejemplo, tengo frío.
no es proposición. No es proposición. Cuando hacemos órdenes, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿no? Te prohíbo que salgas. Órdenes tampoco. Te prohíbo que salgas. No es proposición. Deseos tampoco. Ojalá llueva, profe. Ojalá ingrese. No es proposición. Deseos tampoco. No es proposición. ¿Sí? Ni mandatos, ni deseos, ni que estén signo de interrogación, signo de exclamación, no son proposiciones. Enunciados que no, de matemáticos, por ejemplo, que no sé si es verdadero o falso, ¿no? Por ejemplo, x más 4 igual a 9. Yo no sé si este es verdadero o falso, ¿no? No se puede saber, porque no hay un valor de x. Si me dice para x3, bueno, ahí sí es proposición, ¿sí? Porque es falso. Para x5 también proposición porque es verdadero. Si yo digo, por ejemplo, él es presidente del Perú, tampoco es proposición. Él es, vamos a colocar por acá, él es presidente del Perú, tampoco es proposición. Porque ¿quién él? No sabemos de quién estamos hablando, ¿cierto? Él es presidente del Perú, tampoco es proposición. Pero estos dos últimos enunciados ya son un poco diferentes a los anteriores. ¿Por qué, profe? Porque estos dos enunciados podrían ser proposiciones. ¿Cuándo? Cuando x vale 7 y es proposición. Cuando en lugar de él pongo Keiko y es proposición. ¿Cierto? Entonces si cambiamos ese x o ese pronombre por algún número o por algún nombre respectivamente, ya se vuelve proposición. Así es. Entonces, estos enunciados tienen un nombre particular. A esto se le llama variable. A él también se llama variable. No necesariamente matemática, no necesariamente una variable numérica, no. No puede ser también un pronombre. A esto se le conoce con el nombre de variable. Puede ser un pronombre o una incógnita matemática. A esto, ¿cómo se le conoce? A esto voy a colocar acá, tiene un nombre, a esto se le conoce como función proposicional. Función proposicional. Función proposicional. ¿Qué es una función proposicional? Aquel enunciado, ¿sí? Que no es proposición, es un enunciado que puede ser proposición si se le asigna un valor numérico, una incógnita, o tiene una incógnita matemática, ¿cierto? O un pronombre. Si se le asigna a ellos un valor o un nombre, se vuelve proposición. También a esto se le llama, tiene otro nombre, también se le conoce como enunciado abierto. También se le conoce como enunciado abierto. Y si ese es enunciado abierto, ¿qué quiere decir? ¿Que hay enunciado cerrado? ¿Qué dices? Por lógica, profe, ¿no? Si hay enunciado abierto, pues hay enunciado cerrado. ¿Sí? Así es. La preposición es otra cosa, ¿sí? Proposición estamos hablando, ¿no? ¿Es verdadero o es falso? Uno de los dos. ¿Sí? Muy bien. El enunciado cerrado, ¿existe? Sí existe. ¿Sí? Ajá, el enunciado cerrado sí existe. Es la proposición. Proposición o también llamado enunciado cerrado. Por si acaso, ¿sí? Ahí está. Enunciado cerrado o también llamado proposición. ¿Muy bien? Ahí está. Muy bien. Esa es, muchachos, una proposición. Hasta ahí fácil, ¿no? Esa parte teórica fácil. ¿Sí? Fácil. Es como que ahorita sabes que, mira, para que relaciones con matemáticas, más o menos tengas la idea, es como que ahorita te estoy enseñando qué son los números, el 2, los pares, 4, 6, los impares, ¿no? Algo así. Ahora te voy a explicar lo que son los conectores. En relación con matemática, ¿qué te voy a explicar? Lo que fuesen las operaciones matemáticas, el más, menos, por, entre, algo así. Eso se llaman conectores lógicos.
o conectivos también se le llama. Conectores lógicos. O también llamados conectivos lógicos. Bien, a ver, ¿cuáles son los conectores lógicos? Acá lo vamos a explicar. Son aquellos que relacionan proposiciones. Son términos que relacionan proposiciones. A ver, vamos a ver. Ahí está. Muy bien, acá vamos a colocar el conector, ¿no? El nombre del conector. Su símbolo, ¿no? Y la expresión en nuestro lenguaje natural, ¿sí? La expresión en nuestro lenguaje natural. Expresión. A ver, vamos con el primer conector lógico. En matemáticas, si quieres, es como que te estoy enseñando lo que son las operaciones matemáticas, ¿no? Algo así, ¿no? Por ejemplo, digo, la adición, ¿cierto? La adición. Su símbolo, ¿no? Algo así, ¿sí? Algo así. En este caso, conector. La conjunción es el primer conector. Conjunción. Su símbolo, profe, ¿cuál es su símbolo? ¿Y qué significa? Su símbolo de la conjunción es así, como una V invertida. Esa es la conjunción. ¿Y qué significa? En nuestro lenguaje natural es el conector y. Cuando te digo, por ejemplo, hoy me voy a pasear y después a jugar. Ese y separa informaciones, quiere decir que voy a hacer ambas acciones. Luis estudia y trabaja, quiere decir que Luis estudia y también Luis trabaja. ¿Sí? Esa es la conjunción. Esa es la conjunción. O sea, ya esto me permite formalizar, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, Pedro juega y ríe, ¿a qué se refiere? Eso se refiere, Pedro juega y Pedro ríe. Pedro juega, este es un P, hemos dicho. Pedro ríe, este es un Q. Entonces, este es el I, entonces ya puedo formalizar. ¿Qué significa formalizar? Transformar un enunciado de lenguaje natural al lenguaje simbólico. Se llama formalizar o también lo conocen como simbolizar. Muy bien, entonces ese es nuestro primer conector lógico. Segundo conector lógico, vamos a colocar por acá, es la llamada disyunción. Disyunción, pero vamos a explicar primero la débil. Disyunción débil. ¿Cómo es su símbolo y qué significa? Su símbolo es así, como una V. Y en nuestro lenguaje natural, eso significa O. Luis estudia o trabaja. ¿Qué quiere decir eso? Que Luis estudia o Luis trabaja. O quizá hace las dos acciones. ¿Puede estudiar y trabajar? Sí. Eso significa O. ¿Sí? Eso significa O. Que estudias o trabajas o haces las dos acciones. ¿Sí? Esa es la disyunción de débil. Muy bien. Siguiente conector lógico. Siguiente conector lógico. Siguiente conector lógico. Vamos a colocar acá el conector condicional. ¿Cómo es su símbolo? Una flechita así, unidireccional.
¿Cuál es la palabra en su lenguaje natural? Si tan solo tú digas sí al comienzo vas a condicionar. Tan solo digas sí. Si yo digo, si estudias, lo que voy a mencionar luego va a ser una consecuencia. ¿Sí? Decir sí al comienzo es condicionar. Sí, ¿qué va a pasar, no? Entonces va a pasar algo, ¿cierto? Entonces, ahí está. El sí va a acompañar el entonces. Y si no quiero decir entonces, simplemente puedo hacer una pausa y esa pausa se representa con una coma. Por ejemplo, si estudias, entonces ingresas. No quiero mencionar el entonces, hago una pausa. Si estudias, ingresas. Muy bien, esa es la condicional. ¿Sí? Esa es la condición. A ver, siguiente. La bicondicional. La bicondicional. Como que por lógica, ¿no? Condicional, bicondicional. Doble condicional. Bidireccional, así. Eso significa. ¿Qué quiere decir? Si tengo P entonces Q, quiere decir P entonces Q y Q entonces P. Y de vuelta. Esa es la bicondicional. Esa es la bicondicional. En nuestro lenguaje natural, sí y solo sí. Sí y solo sí. En nuestro lenguaje natural es sí y solo sí. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Vamos con la disyunción. La otra disyunción, pues por lógica, ¿no? Si hay una disyunción débil, pues hay una disyunción fuerte, ¿no? Otra se llama inclusiva, exclusiva también. Disyunción fuerte. Disyunción fuerte. ¿Sí? Su símbolo es así. Es un triangulito, ese es su símbolo. ¿Y qué significa esta disyunción fuerte? ¿Qué significa esa disyunción fuerte? ¿Es el O, profe, porque dice disyunción? Sí, es el O. Es el O. Pero antecede acá un O al comienzo. ¿Y cuál es la diferencia con la débil? Mira la débil. Yo digo, estudias o trabajas. ¿Qué quiere decir? Que tú estudias, ¿cierto? O trabajas. O de repente haces las dos acciones. Pero si yo digo o estudias o trabajas, es una disyunción fuerte. Una disyunción fuerte, ¿por qué? Porque si estudias, no trabajas. Y si trabajas, no estudias. No hay posibilidad de que estudies y trabajes. Cosa que acá sí. ¿Sí? No hay esa posibilidad que estudies o trabajes. Es una de dos. Estudias o trabajas. No puedes hacer las dos acciones. ¿Sí? Esa es la disyunción fuerte. Y vamos a poner por acá la negación. El conector ya lo conocemos, ¿no? Su símbolo es así, la virgulilla se llama esto, así, es su símbolo. ¿Y qué significa esta negación? No, no es cierto que, no es cierto que, esa es la negación. De alguna manera ya habíamos visto en la lógica de clase, ¿no? Muy bien. Esos son los conectores lógicos, o llamados conectivos lógicos, ¿sí? Conectores o conectivos lógicos. Muy bien. Vamos a ver por acá los tipos de proposiciones y después relacionamos proposiciones con conectores. A ver, tipos de proposiciones. Tipos de proposiciones. Tipos de proposiciones. Muy bien.
A ver, primer tipo, eso hay que reconocer. La proposición llamada simple. La proposición llamada simple o atómica. Proposición simple o atómica. ¿Qué es una proposición simple o atómica? ¿Qué es eso? ¿Qué significa una proposición simple? Es aquel enunciado, aquella proposición, voy a colocar acá, que tiene o brinda una sola ¿qué? Información. Una sola información. Esa es una proposición simple. También voy a colocar por acá. Carece, ¿qué significa carece? No tiene. Carece de conector lógico. Carece de conector lógico. Carece de conector lógico. Esa es una proposición simple o atómica. ¿Sí? Si existe simple, profe, ¿existe compuesta? Por supuesto. Proposición compuesta o también llamado molecular. Por lógica, ¿cómo defines? Mira la simple y di lo contrario, ¿no? Si una simple tiene una sola información, una proposición compuesta, me da más de una información, ¿cierto? Lo voy a colocar acá. Tiene más de una información, más de una información. Tiene más de una información. Muy bien. Si la simple carece de conector lógico, esta debe tener. Entonces voy a colocar acá. Tiene por lo menos un conector lógico. Tiene por lo menos un conector lógico. Esta es una proporción compuesta o molecular. Ahí está. ¿Sí? A ver si yo te digo así. Pedro estudia. ¿Simple o compuesta? ¿Tú qué dices? Pedro estudia. ¿Ves conectores lógicos ahí? Yo no veo conector lógico. ¿Cuánta información? La única información que me sale es que Pedro estudia. Luis estudia y trabaja. ¿De quién está hablando? De Luis. Luis estudia y Luis trabaja. ¿Cierto? Luis estudia y Luis trabaja. Compuesta. Luis estudia es una información. Luis trabaja es otra información. Y es más, hay un conector lógico. ¿Mm? Jorge no trabaja. ¿Simple o compuesta? Jorge no trabaja. ¿Simple o compuesta? ¿Qué dicen ustedes? Simple. Yo veo dos informaciones. Profe, yo veo una que no trabaja, profe. No, es que si tú tapas acá un conector, tú dices, Jorge trabaja. Esa es una primera información. Jorge trabaja. Al leer esto, y es otra información que no lo hace. Y es más, ¿cómo se le llama este no? Conector lógico. Tiene por lo menos un conector lógico. Es una compuesta.
Porque si este Jorge trabaja es un P, el que Jorge no trabaja, ese es un no P. Y esta es compuesta, porque ya hay un conector lógico. ¿Sí? No aparece dos proporciones simples, es cierto, pero sí hay dos informaciones. Que trabaja y al colocar no, que no lo hace. ¿Sí? Así es, ¿no? Así es, Jorge. ¿Cierto? Muy bien. Ahí está. ¿Excepciones hay, profe? Mira, te voy a explicar. A ver. A ver, excepciones, mira. Jorge y Luis. Jorge y Luis. A ver. ¿Qué pongo acá? Jorge y Luis ingresaron. ¿Simple o compuesta? Jorge y Luis ingresaron, ¿no? A la universidad, se entiende. Solamente dime si es que tú puedes separar esto. Si puedes separar es porque es compuesta. Si puedes separar es porque hay dos informaciones. A ver, profe. Jorge ingresó. Ya, Jorge ingresó. Y Luis ingresó. ¿Es lo mismo o es diferente? Yo digo, chicos, miré la lista de ingresantes. Jorge y Luis ingresaron. Es lo mismo que decir, chicos, miré la lista. Jorge ingresó y Luis también ingresó, profe. ¿Es lo mismo, sí o no? Así me considera, sin buscarle, ¿no? ¿Es lo mismo, sí o no? Solo me decís lo mismo. ¿Es la misma información? Es lo mismo. Es la misma información. Jorge y Luis son ingenieros. Jorge es ingeniero y Luis es ingeniero. Es lo mismo. Puedo separar. ¿Cierto? Jorge y Luis son ingenieros. Puedo separar. Jorge y Luis son cachimbos. Jorge es cachimbo y Luis es cachimbo. Puedo separar. Exacto. Así que hay dos informaciones y hasta su conector lógico. Es una proposición compuesta o molecular. Profe, excepciones. Hay opciones que la proposición simple tiene un conector. A ver, ¿tú qué dices? ¿Crees que sea posible que la proposición simple tenga un conector? ¿Tú crees eso? Porque acá dice no tiene, profe, mira, carece. Es que sí es posible, pero son excepciones. Tú solito te vas a dar cuenta. ¿Cómo, profe? Cuando no puedes separar. Y si no puedo separar es porque este es uno solo. ¿Qué, profe? A ver, un ejemplo. Jorge y Luis son hermanos. A ver, sepáralo. A ver, sepáralo. No se puede, porque uno necesita del otro. ¿Te das cuenta? Esa es una excepción. No se puede separar. Yo digo, profe, Jorge es hermano y Luis es hermano. ¿Qué de quién? No hay sentido, ¿cierto? No hay sentido. Esto va junto. Ese y profe, es un conector interno, sí, pero este es uno solo. Estas dos, es como si cambio esto por estas dos personas, ¿no? Estos dos jóvenes, ¿no? Jorge, Luis. ¿Sí o no? Estas dos personas son hermanos. Es una sola información, entonces es un P. ¿Sí? ¿Tiene conector lógico? Sí. Esta es una excepción, no muy común, no muy frecuente. ¿No? Cuando hablan, porque no hay otro término que decían, son compadres, puede ser, son primos, pero nada más. Pero si ya menciono son ingenieros, son médicos, se separa, ¿cierto? Se separa. Pero si digo hermanos, primos, no más que todo cuando hablamos de algo consanguíneo, no se puede separar, pues, porque uno necesita del otro. Entonces, ¿esto tiene un nombre? Sí, es una excepción, se llama proposición simple relacional, ¿no? Proposición simple relacional, ¿por qué? Porque está relacionado estos dos, como uno solo. No puedo separar porque Jorge, para decir hermanos, necesito de Luis y Luis de Jorge, ¿sí? Ajá, o sea, si digo que exacto, si yo digo, por ejemplo, mira, buen ejemplo, si me dice por ahí Fabio, me dice, Fabio y Luis son médicos, esa es compuesta, porque yo puedo separar, Fabio es médico y Luis es médico, sí hay sentido, pero a ver, separa esto, Jorge es hermano, ¿y de quién? Necesito a Luis, y Luis es hermano, no puedo separar, ¿sí? No puedo separar, no puedo separar, ¿sí? No puedo decirle, trabaja solo con P, no puedo, hermano de quién, necesito saber de quién, pues por eso es uno solo.
proposición simple relacional, ¿no? Pero como te digo, son excepciones nada más, ¿no? Cuando hay la palabra hermanos, primos, ¿no? Compadres, cuando uno necesita del otro. Son familiares, también puedo decir, ¿no? No hay sentido separarlo, ¿no? Jorge y Luis son familiares. Jorge es familiar. ¿Que de quién? Luis es familiar, no hay sentido, ¿no? No hay sentido. Muy bien, entonces esos son los tipos de proposición. Muy bien. A ver, para relacionar, como te mencioné, con matemática, para relacionar con matemática, es como que te he hablado, ¿sabes de qué? Te he hablado de los números, te he enseñado los pares, los impares, el 7, que significa el 8. Ahora te he enseñado qué significa el más, menos, por, entre. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a relacionar. Si ya te enseñé los pares, 2, 2, 4, ¿no? 8, por acá 10, ya sabes los impares, 3, 5, 7. Ahora te acabo de enseñar esto de aquí. Ahora vamos a relacionar. Y por lo menos necesito dos números. ¿Para qué? Para dar una respuesta. Hay sentido, ¿no? Por lo menos necesito dos números. Claro, para que haya una respuesta. No puedo decir, profe, puedo relacionar 7 más. Hay una excepción también, ¿no? El menos, ¿no? Ahí está. Eso sí, hay una excepción. Menos 5, sí hay. Pero no, pues el por 5, no, pues no hay sentido, ¿no? Hay excepción. Entonces vamos a ir por acá. Necesito mínimo de dos proposiciones. Entonces vamos a colocar por aquí las proposiciones y los conectores, de esta forma. Vamos a colocar acá. PQ. ¿Cómo se llama esto? Es como cuando te aprendes la tabla de multiplicar, algo así. Este también es una tabla. Tabla de verdad. ¿Sí? Vamos a relacionar las proposiciones, ya no números, ¿no? Con operaciones, sino proposiciones con los símbolos. Acá voy a colocar y, o, entonces, si, solo si, disyunción fuerte y la negación. ¿Sí? Ahí está. Y antes de hacer esto, vamos a ver por acá las combinaciones. ¿Qué son las combinaciones? Por ejemplo, cuando yo tengo solo una proposición, esta tiene la característica de ser o verdadero o ser falso. Tiene dos posibilidades. Pero cuando ya tengo dos, P y Q, P tiene dos posibilidades y Q dos. 2 y 2 son cuatro posibilidades. ¿Y cómo se acomoda esto? Mira, como es así. P vas a colocar de dos en dos, así. Dos verdaderos y dos falsos. Q de uno en uno, la mitad. Verdadero, falso, verdadero. Y ahí no repite, mira. No repite. Dos verdaderos, dos falsos, un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. ¿Sí? Y si son tres P, Q, R, 2 por 2 por 2, 2 al cubo, 8 combinaciones posibles. Una tabla de verdad hasta tres proposiciones bien. Si es con 4, haces equivalencia de otra cosa. No hay tabla, no hay problema que sea una tabla con 4. ¿Ya? Se vuelve engorroso. Ya tienes que de repente simplificar o algo. Entonces con 3, a lo mucho. Con 3, ¿qué haces? PQR. Serían 2 por 2 por 2 o 2 al cubo. 8 combinaciones posibles. ¿Y cómo hago para no confundirme? Si acá tomas de uno en uno, acá de 2 son 2, de 2 en 2, el doble de 4 en 4. 4 verdaderos, 4 falsos. Q de 2 en 2, 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. R de 1 en 1, la mitad, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí está. Esa es la forma. Entonces acá vamos a hacer las combinaciones posibles. Y después te voy a dar las condiciones, ¿ya? De frente vamos a colocar acá las condiciones. Las combinaciones posibles. P, verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué significa P y Q? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es el valor de verdad? Vamos a colocar por acá. P y Q. ¿Qué significa? P y Q.
No dice así. El P y Q solo va a ser verdadero cuando ambos sean verdaderos. O sea, si tú notas que ambos son verdaderos, ahí vas a poner verdadero. Y cualquier otro caso, profe, va a ser falso. Cualquier otro caso va a ser falso. O sea, solo va a ser verdadero cuando ambos sean verdaderos. Cualquier otro caso, falso. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a colocarte acá la condición así. Voy a borrar esto. Voy a colocar otro color. ¿Para qué, profe? Para que veas que el y solo es verdadero cuando ambos sean verdaderos. Cualquier otro caso, falso. ¿Qué dice el O? ¿Qué dice el O? El O me dice la condición que solamente va a ser falso cuando ambos sean falsos. ¿Sí? Ambos ves falsos, ahí va a ser falso. Basta la presencia de un verdadero, todo va a ser verdadero. Ah, ya, entonces con consecuencia, ¿no? Simplemente hago acá. Si noto que en el O ambos son falsos, ahí le pongo falso. Cualquier otro caso, verdadero. Esa es la condición. La condicional, ¿qué decimos? Cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ahí solamente colocamos falso. Nada más. Todo lo demás va a ser verdadero. O sea, antecedente verdadero, consecuente falso, pones falso. La bicondicional, esto significa una doble condicional. Significa esto. Eso significa P entonces Q y Q entonces P. Eso significa. Pero como ya sabemos la condicional, podemos relacionarse, ¿no? Porque la condicional que me dice, verdadero, entonces falso, falso. Como este también es una condicional, también será falso. Pero también este lado. Busca el verdadero, derecha y izquierda, falso. Ahí está. Verdadero, entonces falso, acá también será falso. Verdadero, entonces falso, falso. Verdadero, entonces falso, falso. Y todo lo demás, ¿cómo va a ser? Verdadero. Entonces, que esa sea mi condición. Una bicondicional, ¿cómo me lo aprendo, profe? Cuando sean iguales, verdadero. Igual es verdadero, igual es verdadero. La disyunción fuerte. ¿Qué dice disyunción fuerte? Me dice, cuando es lo contrario de la bicondicional, cuando son diferentes, ahí va a ser verdadero. Cuando son diferentes, ahí va a ser verdadero. ¿Qué, profe? Si son iguales, pues por lógica tiene que ser falso. ¿Sí? Por lógica tiene que ser falso. Y la negación, profe, la negación afecta a una proposición. Puede afectar a P o a Q. Por ejemplo, hago la negación de P. Es más fácil la negación, pues, ¿no? Cambio nada más. Si P es verdadero, su negación es falso. Si P es falso, su negación es verdadero. En este caso, P, ¿qué es? Verdadero, verdadero, falso, falso. Su negación, ¿qué será? Falso, falso, verdadero, verdadero. Eso depende ya de los valores de P o Q. Muy bien. Esa es la tabla de verdad. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? A veces muchos no lo tienen presente, no están viendo la hojita. Está bien, practicando sí se puede ver, ¿no? Puedes ver tu hojita, pero mientras vas practicando ya vas dejando esto, ¿no? Y estar viendo la hojita. Muy bien. Ahí, esta es la tabla de verdad. Ahora, tú también te acuerdas que una vez que aprendiste los números 2, 3, 5, 8, ¿no? Aprendiste luego las operaciones matemáticas. Luego, ¿qué hacían? Hacían esto, ¿no? Ponían acá, ¿no? Llave, menos 8 entre 2, ¿cierto? Ponían llaves, corchetes. ¿Cómo se le llamaba eso? Tenía un nombre, ¿no? Decía en primaria, ¿no? Y eran inclusive cada vez más largos, ¿no? Y eran menos, y acá 4, menos 8, menos 2, y tú cambiabas de signo, todo. ¿Cierto? Había multiplicación, suma, división. Esto lleva el nombre de operaciones combinadas. ¿Qué es una operación combinada? ¿Cierto? Es la relación que existe entre los números con las operaciones, ¿no? Las fundamentales, los signos de colección. Acá en lógica proposicional también tiene un nombre. ¿Sí? La relación que hay entre proposiciones, la relación que hay entre proposiciones, entre conectores lógicos y los signos de agrupación o de colección, en este caso nosotros le vamos a llamar como esquema molecular. Esquema molecular. Esquema molecular. De frente podemos colocar EM, ¿no? Se le conoce así también, EM. Iniciales, ¿no?
En el siguiente EM, profe, ¿qué es eso? Esquema molecular. ¿Y qué te va a presentar si te dice esquema molecular? Te va a presentar las proposiciones, ¿no? Las proposiciones con sus conectores lógicos y los signos de agrupación o colección. ¿Cuál fue el objetivo de una operación combinada? Tener un resultado. Acá también. A ver, por ejemplo, voy a colocar así. P y no Q. Entonces, no P o... Ahí está. Ahí está. Este es un esquema molecular. ¿Qué tiene? Tiene proposiciones, tiene conectores lógicos y tiene los signos de agrupación o colección. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué se hace aquí, profe? ¿Qué se hace? Primer paso, vamos a trazar una línea horizontal, prolongando por la izquierda. Y luego una línea vertical, justo antes de comenzar esto. En la parte izquierda colocamos el número de proposiciones, bueno, las proposiciones que están simples aquí, P, Q, son dos nada más, coloco acá P. Y al costado izquierdo el número, las combinaciones posibles, ¿no? P es verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, por ejemplo, cuando yo digo esto, mira, 3 por 2 más 5 menos 2. Dime ahí, ¿cuál es la operación principal? ¿Cuál es la operación principal en esta operación combinada? ¿Qué es esto? ¿Es una multiplicación? ¿Es una adición o es una sustracción? Si o no, que en este caso es una adición, ¿cierto? Es una adición. Porque ¿qué te ayuda a diferenciar eso? Los signos de colección. Este paréntesis dice que esta es una sola. Este paréntesis otra. Más, más. Ah, se trata de una adición. Acá lo principal que es una condicional, claro. Una condicional. Separa por de izquierda un paréntesis, ahí está. Este paréntesis comienza y termina aquí. Él comienza y termina por acá. Ahí está. Una condición. ¿Sí? Es una condicional. Entonces, aquí está mi respuesta. Esta es mi respuesta. Y esta columna, que es la principal, ¿cómo se le llama? Bueno, se le puede llamar tal como mencioné, columna principal o también matriz principal. Matriz principal. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Relaciona el resultado de la primera, ¿no? Proposición compuesta y la segunda. En este caso, la jerarquía acá que viene a ser el I. Ahí está. Este es el I. Lo principal por de izquierda es el I. Por derecha lo principal es el O. Listo, trabajamos en orden. Primero por de izquierda. ¿Qué dice? Voy a trabajar el P y no Q. P. ¿Qué es P? Aquí está. Dos verdaderos y dos falsos. Ese es el P. ¿Con quién voy a trabajar? Con el no Q. La negación de Q. ¿Q qué es? Verdadero, falso, verdadero, falso. El no Q será falso, verdadero, falso, verdadero. Listo. Ahora, estos dos lo voy a trabajar con este I. ¿Qué dice el I? Solo vas a poner verdadero cuando ambos sean verdaderos. Busca eso, a ver. Solo verdadero cuando ambos sean verdaderos. Aquí está, ambos verdaderos, solamente hay verdaderos. No hay ambos verdaderos, profe, no hay más. Entonces todo lo demás lo completas ya sin ver de frente con falso, porque te guías de la condición nada más. De la misma forma vamos a hacer la segunda parte. ¿Sí? La segunda parte. No P o Q. No P o Q. No P. El P ya lo tenemos. Dos verdaderos, dos falsos. No P será pues dos falsos, dos verdaderos. El Q intercalado. Verdadero, falso, verdadero, falso. Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora trabajamos esto con el O. ¿Qué dice el O? ¿Qué dice el O? A ver. Busca la condición nada más. Cuando veas que ambos son falsos, ahí pones falso. Nada más. Cuando veas que ambos son falsos, ahí pones falso. Ambos falsos no hay más. ¿Con qué completas? Con verdadero.
Ahora, esa columna de rojo se completa con estas dos. Completamos con estas dos. Bajo la condicional, ¿qué dice la condicional? Solamente es falso cuando busca que el primero sea verdadero y el segundo falso. Una vez que te encuentras eso, pones falso. Busca que el primero sea verdadero y el siguiente falso. Aquí está, mira, verdadero o falso. Y ahí pones falso. Busca verdadero o falso, no hay. Profe, ¿qué dice falso o verdadero? No, no en ese orden. Verdadero, falso, consecuencia, falso. No hay más. Todo lo demás lo completas con verdadero. ¿Y cuál es la respuesta, profe? La respuesta es, por lo tanto, vas a mencionar de arriba hacia abajo. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Esa vendría a ser la respuesta. Esa viene a ser la respuesta. Características, vamos a colocar por acá. Características de qué, profe? Características de la matriz principal. ¿Cómo es esto, profe? A ver, vamos a ver acá. Características de la matriz principal. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a ver. Características de la matriz principal. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a aplicar por acá. Si yo veo que su columna principal todo es verdadero, recibe el nombre de tautología. Tautología. Se representa pues con la letra P inicial. Pero si yo veo que todo es falso, si yo veo que todo es falso, todo falso, esto es, lleva el nombre de contradicción. Y se representa con su inicial la letra C. Pero si veo que hay basta un verdadero, basta un falso, ¿no? Por lo menos un verdadero, por lo menos un falso, después ya no importa si todo es verdadero, todo es falso, intercalado, si ya no importa, basta que haya la presencia de un verdadero y de un falso. ¿A eso cómo se le llama? Contingente o consistente también. ¿Sí? Contingente. ¿Con qué se representa esto? Con la letra G, para diferenciar de la contradicción. La letra G. Por ejemplo, si acá me preguntaban cuál es el valor de la matriz principal, fácil, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Pero si acá me preguntaban cuál es la característica de la matriz principal de este esquema molecular, resolvía, veía esto, ya, ahí la presencia de un verdadero o un falso, contingente. Eso hubiera sido mi respuesta. ¿Sí? Eso hubiera sido mi respuesta. Bien. Hasta acá, muchachos, va la primera parte. ¿Sí? Hasta acá va la primera parte. Vamos a hacer todo junto una vez, ¿ya? Para hacer una sola teoría. La segunda parte, muchachos, para ya otra clase hacemos puros problemas nada más. ¿Sí? La segunda parte es hablar de las equivalencias lógicas, o también llamadas las leyes lógicas. Las primeras se parecen mucho a las propiedades matemáticas. Llevan el mismo nombre, todos. Vamos a ver. Leyes lógicas. Leyes lógicas. Lo que muchos conocemos como las equivalencias. Equivalencias lógicas.
¿Y cuál es su objetivo de las equivalencias, profe? Generalmente es reducir esquemas moleculares. ¿Sí? Generalmente es reducir esquemas moleculares. Empezamos con la primera ley lógica. ¿Cuál es? Voy a colocar por acá. La ley involutiva. La ley involutiva es la primera ley lógica. ¿Qué significa eso, profe? Más cuando dice que la conoces, más conocido como la doble negación. Ah, ya, la negación de P. Eso, profe, exacto. Decimos, se va, exacto, me queda P. Esa es la propiedad involutiva. La doble negación. Es sencillo ahí, ¿no? ¿Se parece a matemática? Sí, profe, algo, ¿no? Menos 5, ah, ¿verdad, no? ¿Te parece? Parece matemática. Esa es la propiedad involutiva, o la ley involutiva. Siguiente ley. La ley conmutativa. Sí, la he escuchado, profe, en operadores también, hemos visto, ¿no? Se ven operadores, en tema operadores, matemática, cuando se hacían números reales. ¿Cómo era la conmutativa? A ver, las operaciones matemáticas. 3 más 5 es igual a 5 más 3. Ah, ya me acordé, profe, al invertir los operandos, el resultado es el mismo. ¿Todas son conmutativas, profe? No. La multiplicación, sí, profe. Pero la sustracción, 3 menos 4 es igual a 4 menos 3, no. La división 5 entre 2 es 2 entre 5, no. Entonces, algunas operaciones matemáticas cumplen la ley conmutativa, sí. Acá igual, algunos operadores matemáticos cumplen la ley conmutativa. ¿Cuáles son los que cumplen? La conjunción, ¿sí? La disyunción débil, también. La bicondicional, también. Y la disyunción fuerte. Ahí. O sea, todas, profe, todas menos la condicional. Yo no puedo decir si P entonces Q es igual a Q entonces P. Eso no puedo decir. Por ejemplo, Luis estudia y trabaja. Yo puedo decir Luis trabaja y estudia. Perfecto, no hay problema. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, si Luis estudia, entonces Luis ingresa. Perfecto. Ahora, si Luis ingresa, entonces Luis estudia. No hay sentido. ¿Sí? No hay sentido. La condicional no se puede permutar, ¿no? No aplica la propiedad conmutativa. Siguiente ley. Por acá. Siguiente ley. La ley asociativa. La ley asociativa. De acuerdo, profe, la ley asociativa, ¿no? Hasta el nombre es conocido. Leyes matemáticas, ¿no? A la ley asociativa. 7 más 4 más 5. 7 más 4 más 5. Puedo asociar acá y tener 11 más 5, 16. O puedo asociar acá, 7 más 9, también 16. Pero ¿cuándo estoy asociando? Cuando sea la misma operación matemática. Entonces acá cuando sea el mismo conector, no. ¿Pero qué conector? Cuando sea el I, o cuando sea el O. Nada. Pero mismo, igualito. Se asocia aquí, es lo mismo asociar por acá, ¿no? Acá también en el O, lo mismo. Ahí está. Es la ley asociativa.
Muy bien, siguiente ley, por acá, también conocida el nombre, la distributiva. La ley distributiva. A ver, ¿cuándo se aplicaba, profe? Vamos a recordar. Ahí, ¿no? Cuando haya dos diferentes operaciones, mira, por más. Acá se entiende que hay un por. El 7 se distribuye con su operación al 4, él se vuelve principal, y el 7 con su operación se distribuye al 5. 7 por 9 es lo mismo decir 7 por 4 más 7 por 5. Entonces acá va a ser así. Ahí está. Cuando sea I-O se distribuye. El P con su conector se distribuye al Q. Él pasa a ser principal. PI se distribuye a R. Pero también puede ser cuando sea PO, Q y R. El P con su conector se distribuye a Q, P o Q. Y pasa a ser principal, P o R. Ahí está. Esa es la ley distributiva. ¿Sí? La ley distributiva. Ahora vamos a aplicar leyes propias de la lógica. Por ejemplo, idempotencia. ¿Cuál es la ley idempotencia? ¿Qué me dice esa ley? Sencilla. Que son propios de la lógica, ¿no? P y P, P. P o P, P. ¿Sí? Nada más. Esa es la idempotencia. P y P, P. P o P. Bien. Otra ley que es propia de la lógica. Vamos a poner por aquí. Estamos trabajando con leyes que son propias de la lógica. La ley de Morgan. ¿Escuchó esa ley? Vamos a nombrar la ley de Morgan. La ley de Morgan. ¿Cuándo se aplica la ley de Morgan? Se va a aplicar cuando veas la negación de una conjunción, así, o la negación de una disyunción. En esos dos casos se aplica. Negación de una conjunción o negación de una disyunción. ¿Cómo se aplica? Se aplica como si fuera una distributiva. ¿Sí? Se aplica como si fuera una distributiva. ¿Sí? Así, a ver. Niegas al primero, niegas al segundo. Con la diferencia de que si acá es I, ahora vas a poner O. Acá también niegas al primero, niegas al segundo. Por lógica, ¿no? Si acá es O, ahora vas a poner. Esa es la ley de Morgan. Es reversible, o sea, si yo tengo así, puedo colocarle la primera forma. Bien. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Vamos con otras leyes lógicas. A ver, por acá me dicen. Verdadero. Ajá, es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Sí, sí, verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿no? Es que el ejemplito sale así. Perfecto, muy bien. A ver, siguiente ley lógica. La ley condicional. La ley condicional. Condicional, profesor, no es P, entonces Q. Así es. Esa ley la vamos a ver por acá, que es equivalente, la ley condicional. ¿A qué es equivalente la ley condicional? O sea, cuando yo vea P entonces Q, ¿cómo puedo trabajar con esto?
¿Sí? Hay dos formas. P entonces Q hay dos maneras. ¿Sí? La primera es trabajar con la disyunción débil. ¿Cómo? Así, mira. Niega el primero, pones el segundo, tal como está, y acá lo pones. ¿Sí? Niega el primero, colócaselo, y el segundo tal como está. Y la otra forma, profesor, es manteniendo la condicional. Niega el consecuente, ahí está. Entonces, niega el antecedente. Listo. ¿Y cuándo uso cada una de ellas? A ver, acá te voy a poner recomendaciones. ¿Cuándo usar esto y cuándo usar esto? El de acá generalmente se va a usar cuando tú quieras reducir. ¿Y por qué, profesor, para reducir? ¿Cómo es eso reducir? Cuando tengas una expresión larga, un entonces, y lo pones como O. Porque lo que pasa es que el O y el I tienen muchas propiedades. Mira, Morgan está el O y el I. El O y I es como si fuese el más y el menos, algo así, ¿no? Tiene varias propiedades, el O y el I. ¿Sí? Tiene varias propiedades. Pero si quiero solamente concluir, ¿cómo es concluir? Cuando te piden cuál es la conclusión de, por ejemplo, te dicen, ¿no? Si estudio, entonces ingreso. Si no ingreso, entonces no me divertí. ¿Qué pasa si me divierto? Ese tipo de preguntas. Ahí trabaja con pura condición. ¿Sí? Para concluir, por abajo. La recomendación. Muy bien. La ley de absorción. Esta hay que interpretarlo bien. La ley de absorción. Hay que interpretar bien esta ley. ¿Sí? Nada más, hay que interpretarlo bien. Son dos formas nada más, sino que como hay I, O, I, van a aparecer cuatro, pero son dos maneras. Uno, cuando tengas así, mira. Proposición I, mira la forma, la misma proposición o acá lo mismo, si es proposición O, la misma proposición I, solamente que está haciendo, está cambiando, O, I, O, ¿sí? O, I, O. Y acá, profe, no va a importar quién esté, no va a importar quién esté. ¿Por qué, profe? Porque en ambos casos, no es lo mismo, simplemente va a salir el mismo P. La otra ley de absorción, ¿cómo es? Cuando tenga proposición y su negación o. Proposición o su negación y. Y acá cualquier proposición. ¿A qué es igual cada una de ellas? Proposición y se va al Q. O sea, la proposición con su conector se dirige al Q. La proposición con su conector se dirige. Y es reversible, ¿no? La ley de absorción es reversible. Al igual que Morgan, ¿no? Las propiedades, ¿no? Si tengo así, puedo colocar de esta forma. A mi conveniencia. Esa es la ley de absorción. Recuerda que PQ y R están PQ, ¿no? PQ está representando proposiciones, sean simples o compuestas. ¿Sí? Muy bien, esas son las leyes que debemos de saber. Voy a colocar acá las leyes adicionales, que también siempre encontramos frecuentemente en los esquemas moleculares. Las leyes adicionales. Por ejemplo, PI verdadero, PO verdadero, que es igual a esto. PI falso, PO falso, a que es igual a esto. PI verdadero, ese es igual a, ¿cierto? PI verdadero, ese es igual a P. O sea, depende de P. Si P es verdadero, verdadero. Si P es falso, falso. Por eso depende de P. PO verdadero. El O hace que eso sea verdadero. P y falso. P y falso. ¿Esto cómo es? Falso. P o falso. P o falso. ¿Esto cómo es? Depende de P. ¿Sí? Ahí está. Otro enunciado. P y no P. ¿Hay sentido a esto?
P y no P. O sea, estudio y no estudio. No hay forma, eso es falso. P o no P. Ah, eso es verdadero. ¿No? Son algunas leyes adicionales. P, entonces, P. P, entonces, ¿eso qué es? Verdadero. Y así. A ver, con el sí, solo sí. Vamos a colocar acá una. P, sí, solo sí, Q. ¿Qué significa el sí, solo sí? P, sí, solo sí, Q. Eso significa P, entonces Q. Y también Q, entonces. Muy bien, esas son las leyes adicionales. Bien, ahora sí hemos hecho la teoría prácticamente del 1 y 2. Así nos dedicamos a los problemas y algunas observaciones adicionales nada más. ¿Sí? Muy bien, todo así claro, muchachos. Empezamos con los problemitas. ¿Sí? Empezamos con los problemitas ahí. Vamos a tomar una foto, ¿ya? Vamos a tomar una foto. Bien. A ver, borramos por aquí. Muy bien. Ahora empezamos con los ejercicios. A ver, ejercicio número 1.
Ejercicio número 1. A ver, nos dice así la pregunta número 1. Si Benito no estudia, no ingresa. ¿Sí? Si Benito no estudia, voy a copiar. Dice, si Benito no estudia, si Benito no estudia, coma, no ingresa. ¿A qué es equivalente? Vamos a reconocer proposiciones, vamos a reconocer conectores. Vamos a ver, mira, por ejemplo, este sí, y esta coma va a una sola. Aquí hay un no, acá hay un no. Si Benito, primero, Benito estudia, ese es P. Listo, Benito estudia, ese es P. Ingresa, ¿qué quién ingresa? Se entiende que acá está Benito. O va a decir, si Benito no estudia, entonces Carlos no ingresa. No, pues no hay sentido. Vamos a hacer eso. Benito no estudia, Carlos no ingresa, no hay sentido. Pero si Benito no estudia, esta coma, entonces Benito no ingresa. Esa es otra información. Benito no ingresa. Ahí está. Entonces, donde yo veo Benito estudia, este es un P. Ojo, este es un P. Benito ingresa, ese es un Q. Ese es un Q. Muy bien. Formalizamos. ¿Qué es formalizar? Pasar del lenguaje natural al lenguaje lógico. Si Benito no estudia, como Benito estudia es P, si no estudia, ahí está, entonces, ahí está la coma, si el coma es entonces, no ingresa, no Q. ¿Sí? Ahí está. Si Benito no estudia, entonces no ingresa. Me piden la equivalencia. Profesor, es la misma condicional. La condicional tiene dos equivalencias, ¿ah? ¿Recuerdas? Una con la disyunción y el otro con la misma condicional. Con la disyunción, ¿cómo sería? Niega el antecedente. A ver, vamos a colocar las dos. Era así, ¿eh? P, entonces Q tiene dos. Que era no P o Q. Ahí está, niegas el primero o el segundo. O niegas el segundo, entonces niegas el primero. Son dos. Vamos a hacer las dos. Primero, con la disyunción. Niego el primero. P. Cambio la condicional con un O. El segundo, tal como está. Si damos lectura, ¿cómo sería? Benito estudia o Benito no ingresa. Esa es una equivalencia. Profesor, ¿hay otra? Sí. Aquí está. Con la misma condicional. Niega el consecuente. Niega el consecuente. Como el consecuente es no Q, la negación es Q. Entonces, niega el antecedente. No P, negación P. Damos lectura. Si Benito ingresa, entonces Benito estudia, ¿no? O Benito estudiado. Si Benito ingresa, entonces Benito estudia. A ver, buscamos. Profe, si no hay, vamos a hacer otra cosa más. Si es que no hay esa clave. Vamos a ver. La primera dice, Benito estudia, ¿no? O Benito no ingresa. Eso está primero, Benito estudia o Benito no ingresa. No, no está. Vamos con la otra. Si Benito ingresa, entonces estudiado, ¿no? O si Benito ingresa, entonces estudia, ¿no? Si Benito ingresa, no hay. Si Benito ingresa, no hay. Profe, no hay clave. Entonces, profe, vamos a hablar de la condicional. Mira. La condicional, muchachos, siempre apunta a la consecuencia. O sea, la consecuencia es P. Y si quiero poner P al comienzo, no voy a hacer esto, pues. No, ya son diferentes. La condicional no es conmutativa. ¿Verdad, profe? Entonces, si quiero poner P al comienzo, profe, simplemente cambia la flechita. Así. Porque sigue siendo la conclusión P. Mira, Q entonces P. De esto. Q entonces P. ¿La cuenta? Sigue siendo Q. P, perdón, sigue siendo P la consecuencia. ¿Cierto? Sigue siendo P la consecuencia. ¿Es lo mismo, sí o no? ¿Se han dado cuenta de eso, muchachos? A ver si identifica que esos dos son iguales. ¿O no? ¿Se identifica que esos dos son iguales?
¿Sí? Sí se logra ver, ¿no? Se logra ver que esos dos son iguales. ¿Sí? ¿Por qué son iguales, profe? Porque ambos apuntan a la consecuencia. Pero lo malo es que, profe, que está dado de otra forma. Ya no se va a leer entonces. Porque si yo leo entonces, no haría sentido. Si yo digo, cuando digo tal, ¿no? Sucede algo, entonces, es porque esa es la consecuencia. Y si yo la consecuencia pongo antes, ¿cómo voy a decir acá entonces? No hay sentido. Entonces vamos a ver un ejemplo. Mira. Mira este ejemplo. Mira. Por ejemplo, si hace frío, si hace frío, coma o entonces me abrigo. Hay sentido, hay sentido. ¿Cuál es el antecedente? Hace frío. Consecuencia, me abrigo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si está haciendo frío, entonces yo me tengo que abrigar. Pues. Esa es la consecuencia. Primero, ¿qué pasa? Hace frío. Después yo digo, uy, está haciendo frío, me voy a abrigar. Esa es la consecuencia. Este es un P, entonces Q. Pero si yo escribo primero me abrigo, no voy a poner hace frío, no, pues no habría sentido. Si me abrigo, hace frío. No, no es lo mismo. ¿Cuándo ha visto que dices, profe, mire, me voy a abrigar? ¿Ah? ¿Te abrigas? Mire, profe, el clima cambió, ya viste, profe, hace frío. No hay sentido. ¿Cuándo has visto eso? Que te abrigas y le pasan unos segundos, mire, profe, y justo hace frío. ¿Y por qué hizo frío? Es que te abrigaste, pues como te abrigaste hizo frío. No hay sentido. Es lo mismo. Entonces acá va a haber una palabrita que vamos a ver. Como esa es la consecuencia, no puedo colocar sí acá. Esto va así. Hace frío. Ahora sí, si hace frío, entonces me abrigo. Ahí está bien. Pero esta flecha condicional inversa que se llama, ¿con qué lo reemplazo en mi lenguaje natural? Esto se puede reemplazar con ya que, dado que, porque. Si gusta, reemplázalo y hay sentido. Me abrigo, ya que hace frío. ¿Te das cuenta? Me abrigo dado que hace frío. Me abrigo porque hace frío. ¿Por qué te abrigas? Me abrigo porque hace frío. Esta es la causa y este es el efecto. Antecedente, consecuencia. ¿Se entiende eso, muchachos? Entonces, una condicional puedes trabajar con su equivalente de esta forma, pero lógicamente en tu lenguaje natural va a ser ya. O sea que estos son iguales, sí, pero ahora, ¿cómo leerías esto? Leerías así, ¿no? Estudia, ¿no? No, Benito estudiado, ya que Benito ingresó, ¿no? Ya que Benito ingresa. Estudia, Benito estudia, ya que ingresa. Esa sería también una respuesta válida y esa sí está aquí. Benito estudia, ya que ingresa, ¿cierto? Ahí está. ¿Sí? Clave correcta, la clave E. ¿Sí? Clave correcta, la clave E. Esto apareció como respuesta. ¿Sí? La clave E. Vamos con la pregunta 2. Aunque la pregunta 2 hay error, muchachos. ¿Eh? En la pregunta 2 hay error. Ahí salen tres posibles resultados. No sé si alguien lo ha hecho, la 2. Salen tres posibles resultados ahí, ¿ya? Mira, vamos a ver, ¿ya? Pero sí te voy anticipando que hay tres posibles resultados. Mira, 2. Dice así. Si ese es verdadero, esto ten en tu mente, ese es verdadero. Entonces, ¿esto cómo está quedando? Así, mira. P, entonces Q, sí, solo sí, no Q y S, O, R y S. Dice que esto es falso. Hallar P, Q y R. Dice que esto es falso. Todo esto es falso. Este es un corchete que va desde acá hasta acá. Y este es un paréntesis. El falso separa dos enunciados, proposiciones. Esta proposición, todo esto es una compuesta, todo esto y todo esto de acá. ¿Bajo qué conector? Bajo el conector O. ¿Y qué dice el O? Justo aquí está, mira. O que dice, ¿cuándo es falso? Justo en la condición, cuando ambos sean falsos.
Él es falso y él es falso. Acá está fácil, porque dice ese es verdadero, mira, ese es verdadero. Y si ese es verdadero, él no puede ser verdadero. ¿Por qué, profe, no puede ser verdadero? Porque dice R y S. Si ambos son verdaderos, el resultado sería verdadero. Si ambos son verdaderos, en el I, el resultado sería verdadero. Pero acá yo veo que el resultado es falso. Entonces no puede ser que ambos sean verdaderos. Pero como S y es verdadero, R tiene que ser falso. ¿Sí? R tiene que ser falso. Muy bien. A ver, ¿qué hacemos por acá? Mira acá, vamos a hacer una modificación o algo porque mira, acá hay muchas posibilidades. Ya no hay nada que hacer acá. Pero sí podemos reemplazar ese verdadero aquí. Ese es verdadero. Ajá, correcto. Pero el Q no sabemos. Y ahí empezamos a dar valores, porque no sabemos, no hay relación. Si Q es verdadero, es un ejemplo. Mira, vamos a ver si cumple. Si Q es verdadero, es una posibilidad. No Q sería falso. ¿Sí? No Q sería falso. Verdadero y falso, acá sería falso. ¿Y qué dice la bicondicional? Vamos a ver por acá. La bicondicional me dice que tienen que ser, para que sea falso, tienen que ser diferentes. Y acá voy a colocar esto. Estos dos tienen que ser diferentes. Uno verdadero, otro falso. Eso dice la bicondicional. Pero como estamos diciendo que ese acá es verdadero, y yo estoy asumiendo un valor de Q verdadero, entonces no Q sería falso. Falso y verdadero, acá sería falso. Ese es verdadero. Entonces, Q, estoy asumiendo verdadero, es un ejemplo, es una suposición. Que Q sea verdadero, negación de Q sería falso. Falso y verdadero, eso sería falso. Y como tienen que ser diferentes, él es verdadero. Pero como Q ya le di el valor de verdadero, ese sería verdadero. P entonces, verdadero, para que me dé verdadero, hay dos posibilidades. Que P sea verdadero y que P sea falso. Hay un caso 1. Que P, cuando P es verdadero, Q es verdadero, R falso, si ya sabemos, R falso y S verdadero. El caso 2, ¿cuánto es? Cuando P sea falso, Q siga siendo verdadero, R falso y S verdadero. Ahí está. Acá voy a colocar, ¿sí? P, Q, R, S. Y hay un tercer caso. ¿Cuál es el tercer caso, profesor? Cuando asumimos que Q es falso, porque no sabemos. Si Q es falso, negación de falso, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Acá es verdadero. Y como este es falso, el sí solo sí cuando es falso, cuando sean diferentes, acá tiene que ser falso. Borramos acá. Pero Q que le he puesto falso, entonces acá es falso. Una condicional para que sea falso, el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente falso. Como es falso, P verdadero. Listo, de otra forma sería P verdadero, Q falso, R sabemos que es falso y S verdadero. Hay tres casos. ¿Sí? Le dejamos así la pregunta, ¿sí? Pero si tú reemplazas es así. ¿Sí? Claro, ajá, es el más, el que sale una posibilidad, ¿no? Pero el otro también son posibles. Pienso que acá de repente podría ser entonces. Puede ser, ¿no? Si es entonces, acá ponemos falso, este es verdadero. No, pero ahí también crea posibilidades. Dejamos ahí nada más, son tres posibilidades, ¿ya? Son tres posibilidades, ¿sí? Y es más, están las tres claves todavía, ¿no? Creo que sí están las tres claves, ¿no? PQR, revisen, verdadero, verdadero, falso está. Falso, verdadero, falso está. Verdadero, falso, falso está. Están las tres, creo. Vamos con la siguiente pregunta. Hacemos la 4, ¿sabes por qué? ¿Sí? Hacemos la 4. A ver, ¿por qué hacemos la 4, muchachos? La 3, profe, ya para ti. ¿Cierto? ¿Por qué, profe? La 4 para mí. Cambia tu ingreso por droga. ¿Qué, profe? Sí, cambia tu estudio por fumar. ¿Qué, profe? Mira, acá dice así, pues, ¿no? Si Benito no fuma, no se droga. Me refiero a que cambia esas proporciones. Es lo mismo, a eso me refiero, no hagas caso. O sea, me refiero, cambia la proporción de ingresa con la proporción de que se droga. Cambia la que no fuma, que dice acá, con estudia. Y te hace lo mismo, habla el mismo Benito. Muchachos, no entiendas mal, cuidado, no entiendas mal. ¿Sí? Así que es la misma, ¿sí? En una, ¿sí? Hacemos la 4, ¿ya? Hacemos la 4.
Sí, está la clave la misma, creo, ¿no? En la 1, en la 3, ¿no? ¿Qué marcaron en la 3? Al ojo, ¿no? ¿Cierto? Ofe de nano, ¿sí o no? La misma de clave. Un cambio de las clases nada más. A ver, dice acá, simplificar el EM, ya se significa EM, ¿cierto? Simplificar el esquema molecular usando propiedades. ¿A qué se refiere? Usando las leyes lógicas. Lo vamos a hacer despacio, mira. A ver, negación, este es el álgebra de la lógica, ¿no? Así como tú reduces productos notables, ¿no? Leyes de exponentes, algo similar es esto. Pero con las leyes de la lógica. Mi recomendación, ¿cuál es? A ver, mi recomendación. Cada vez que tú veas un esquema molecular, trata de que todo sea en función de I y de O. Trata de que todo sea en función de I y de O. ¿Por qué, profe? Porque te has dado cuenta que casi todas las leyes lógicas, miradas ahí, contienen I O. Casi todas. Coge cualquiera, esta, I O. Esta, bueno, esta no, esta es la negación. Aparte esta. En la conmutativa, AIO. Asociativa, IO. Distributiva, IO. Idempotencia, IO. Morgan, con I, con O. Condicional, al final, O. Me conviene, ¿por qué reducir? Porque la O se trabaja con varias, ¿cierto? Esta sí te dije que era para concluir, por eso la dejamos. Absorción con IO. En las adicionales están las IO. O sea, generalmente, por eso te recomiendo que todo esté en función de IO. ¿Sí? Empezamos. Donde yo subrayo, aplico la ley lógica. Ya te voy a explicar qué ley lógica. A ver, o tú me dices, ¿qué ley lógica aplicas aquí y aquí? Creo que está más que claro. ¿Qué ley aplicas ahí? Morgan. ¿Qué aplicas ahí? Horner. ¿Qué ley aplicas? ¿Mm? ¿Qué ley aplicarías ahí? La condicional, ¿sí o no? Sí, exacto, la ley condicional, pero en función del O. ¿Qué decía la ley condicional, profe? A ver, ¿qué decía la ley condicional? Esta, ¿no? Para reducir, exacto, O en función de O. Niega el primero, cambias el entonces por un O y el segundo igualito. Copias igualito. Listo, eso vamos a hacer por acá. Ahí está. Entonces, profesor, esta negación, copia igualito, ¿ya? Ahí abro y cierro. Así, estoy colocando la forma. Porque donde estoy subrayando voy a aplicar la ley lógica. Además lo copio igualito. Ahora sí, profe, niego al primero. Listo, como el primero es P, niega el primero. Cambies entonces por un O. El segundo, profe, igualito. Como el segundo ya no es Q, el segundo es no Q, estoy colocando igualito. Apliqué la ley condicional en función de la disyunción. Acá, profe, también niega el primero. Listo. Cambien entonces por un O. Y el segundo, tal como está. ¿Hasta ahí, muchachos, se entendió? ¿Hasta ahí todo bien? ¿La ley condicional? ¿Entendió cómo se aplicó la ley condicional? ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué aplicarías tú? A ver, ¿quién me dice? Una ley. Así como está. ¿Cuál sería el segundo paso? Sí, mira, no es por nada, pero para darte cuenta tienes que practicar las leyes lógicas. Tienes que ver la forma de cada ley lógica. Esas leyes lógicas tienes que ver su forma. Más que todo, ¿sabes? Te soy sincero, más que todo en la absorción condicional y Morgan. Las demás ya la conoces por matemática, pues, ¿no? Por ejemplo, te digo, mira, ¿cómo reconocer Morgan? A ver, vamos a ver acá. La negación de una conjunción o la negación de una disyunción. Listo. Ya esto ya tú te lo grabas. La condicional, fácil, pues condicional. Absorción, te dije dos formas. Proposición y la misma proposición o. O acá, proposición o la misma proposición y. Cuando trabajas con la misma proposición y los conectores invertidos, o y, sale la misma. Pero cuando es proposición y su negación o, pero siempre es i o y, ahí sale la proposición con el conector y se va al siguiente. Esto hay que grabarse como es, pero hay que ver las formas primero. Hay que ver la forma. I, o, I. Morgan, negación de una conjunción, de una disyunción. A ver acá, ¿cómo está? Ah, mira, negación de una disyunción. Morgan, ¿sí o no? Profe, acá no es negación de P.
No hay que confundir, esa es negación de P. Aplico Morgan en orden, ¿ah? Dice, niega el primero, pero como el primero es no P, su negación simplemente es. Niega el segundo, como el segundo es no Q, su negación simplemente es Q. Cambia este O por el I. Listo, ¿qué apliqué ahí? Morgan. Al final me sale P y Q, esta parte. P y Q, Morgan. Y, no P o Q. ¿Hasta ahí se entendió, muchachos? A ver, haciendo espacio. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Donde está subrayado y se Morgan, nada más. Y el otro caso, profe, lo copié igualito. Nada. Ahora, profe, no la veo, profe, ahora qué hacer. Ya, mira. ¿Qué propiedad es esta? ¿Qué propiedad es esta? Mismo conector, mismo conector. A ver, ¿qué propiedad es esa? ¿Mm? ¿Qué estás haciendo? Estás asociando. Exacto, aquí está. Ya, pero eso se aplica, profe, cuando esté asociado a una parte y acá el mismo conector. Y lo puedo asociar a otro lado. Exacto. Y acá, profe, ¿qué tiene que ver con eso? Mira. Y mira dónde está asociado. Como si fuese mi A, mi B y todo este paréntesis mi C. A ver, voy a copiar entonces acá. P y Q y no P o Q. El paréntesis está aquí, ¿no, profe? Exacto. ¿El paréntesis dónde está? Está aquí. ¿Puedo asociar estos dos juntos? Sí, como quieras. Entonces, profesor, ¿puede asociar estos dos? Sí, asocia esto con esto. Ahí apliqué la ley asociativa. ¿Se entendió la ley asociativa, muchachos? ¿Sí se entendió? Dice espacio, identificando. Está claro, ¿no? Lo asocié. Era P y Q y algo. Ahora es P y Q y algo. Ahí está. Ese algo es un paréntesis. Pero ¿por qué asoció, profe, así? De esa forma. Porque acá tengo Q, I y acá tengo el Q, O. Ya, para que te des cuenta, acá le aplico conmutativa, para que se vea mejor. Ya, lo demás copio igualito. Conmutativa donde es subrayado. Ya, acá Q igualito y conmutativa. Q, O, no P, ya, profe. Ahora sí se ve mejor. Si gusta lo hubieras dejado ahí, nomás lo aplico. Pero para que lo veas mejor, conmutativa. A ver, profe, si aplico conmutativa, ¿qué está pasando ahí? ¿Mm? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué ley lógica se estaría aplicando ahí? ¿Qué ley lógica se estaría aplicando ahí? ¿Mm? Absorción. ¿Dónde, profe? En el corchete. ¿Por qué, profe? Recuerdas que yo te dije, y no voy a decir P, I, P o no, sino proposición I, la misma proposición O. Aquí está. Proposición I, la misma proposición O. Él no importaba. ¿Sí o no que ese no importaba? ¿Sí o no? ¿Por qué no importaba, profe? ¿Por qué no importaba esto? ¿Recuerdas que esto no importaba? Porque solamente salía Q. Mira, tengo que colocar la proposición, gracias. Proposición I, la misma proposición O. Y acá no importaba quién estaba, porque eso salía la misma proposición. Proposición I, la misma proposición O. Ya no importa si que era P, no P, R, P, entonces Q en paréntesis, no importa que sea esto. Basta que tengas esta forma, esto se reduce a simplemente un Q. Entonces, ¿qué nos está quedando? Por lo tanto, PI, PI. Tienes que practicar leyes lógicas. Profesor, y si yo no sé de leyes lógicas, profe, de verdad tienes que practicarlo, que va a reducir bastante tiempo. Y el último recurso, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice? Que sería muy tedioso, ¿eh? El último recurso. Porque muchos dejan ya, ¿no? Profe, no sé leyes lógicas, lo dejo. Pero un último recurso, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Hacer qué? ¿Qué harías? Un último recurso. Exacto, hacer la tabla de verdad. Pero eso ya se trabaja con claves, ¿ah? O sea, es bien tedioso. Se trabaja con claves. O sea, hace la tablita de verdad, ¿no? Ahí.
Así, ¿no? Ahí colocas negación de P, entonces no Q, y P, entonces Q. Claro, tendrías que hacer eso, ¿no? Acá por este P, Q, profe. Acá. P, dos verdaderos, ¿no? Dos verdaderos, dos falsos. Sería último recurso, pero esto porque es chiquito, y mira, encima, mira. Hay otros enunciados que son más largos, que es exactamente para reducir, pero también es una forma. Entonces, haces tablas, tú sabes hacer tablas aquí, y te centras en esto. Lo que salga. Lo que salga. ¿Y ahora qué hago, profe? Haces cada clavecita, ¿no? Dice P, entonces Q. Ah, ya, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y comparas cuál es igualito en el orden. Todo. Nada más. Esto comparas con las alternativas. Pero es muy tedioso. Te va a quitar mucho tiempo. Mucho espacio también, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por eso yo te recomiendo siempre aprenderte las leyes de lo que es como álgebra. Al comienzo es un poco complicado, pero después ya es cuestión de aprender. Nada más. ¿Sí, muchachos? Ya en la próxima clase vemos ya full ejercicios, desde las 5 hacia adelante. ¿Ya, chicos? Muy bien, muchachos. Nos estamos quedando ahí entonces, jóvenes. ¿Ya? Nos estamos quedando ahí, chicos. ¿Sí? Espero que se haya entendido la clase. Nos vemos, chicos, en la siguiente clase. ¿Ya, muchachos? Nos vemos, muchachos. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Hasta luego, muchachos. Listo, profesor, gracias, hasta luego. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias.